Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de esta serie TSQL de 0 a 100. Ahora sí que ya casi estamos terminando y hoy nos toca un vídeo de charlar, un vídeo que os voy a contar lo que necesitáis saber sobre los índices. No lo vamos a ver en la pantalla porque es pura teoría y prefiero esto que es más cercano. Bien, los índices en SQL son una cosa importantísima. Realmente en cualquier base de datos relacional los índices son una cosa importante. Al final, un índice, vamos a ver que es el mejor aliado del rendimiento y del consumo de recursos. Gracias a la creación de índices vamos a tener que leer muchos menos datos y vamos entonces, por tanto, a consumir menos memoria RAM y menos CPU para procesar esos datos. Por no hablar de las lecturas en disco, que siempre es el hardware más lento y tenemos que evitar a toda costa lecturas innecesarias. Hablando de índices, tenemos dos tipos principales. Vamos a hablar primero de los dos tipos principales. Tenemos un tipo clustered, un tipo ordenado y un tipo non-clustered, ¿vale? No agrupado. Bien, los clustered o agrupados son los índices que marcan la ordenación física de los datos en la tabla. Por tanto, solo puede haber un índice clustered por tabla, porque va a definir cómo están ordenados los campos. Que solo pueda haber uno no significa que solo pueda haber una columna, ¿vale? Podemos tener en un índice clustered más de una columna y se va a ordenar físicamente por esos datos. Por ejemplo, si yo tengo una columna ID, pues a medida que yo vaya insertando registros, se van a ir poniendo en orden con ese ID. Cuando vaya a leer, voy a consultar ese índice, sigue una estructura de árbol invertido y puedo navegar por los niveles hasta el punto que yo quiero. Eso se llama hacer un seek del índice, ¿vale? No un escaneo completo. Por otro lado, tenemos los índices non-cluster, los índices no agrupados. Los índices no agrupados son un objeto relacionado con la tabla, pero no es la propia tabla. Por tanto, coge una copia de los datos y la escribe en páginas aparte, en un índice aparte, y solo va a escribir las columnas que pertenezcan a ese índice. En esas columnas podemos tener lo que se llaman columnas clave y columnas incluidas. Las columnas clave son por las que se nos permite hacer la búsqueda, las que podemos definir en la estructura de árbol invertido, ¿vale? Por niveles. Y podemos aprovechar esta estructura para ir buscando por niveles. Estos objetos tenemos que tener cuidado porque siempre se ha dicho que penalizan la escritura, y es cierto. Al final lo que estamos haciendo es escribir el dato cuando lo tenemos que escribir o actualizar, tanto en la tabla como en el índice que incluyan esas tablas, con lo cual no se trata de crear un índice por cada tabla. Sin embargo, a la hora de leer, sobre todo si el índice cubre completamente la consulta, es decir, si en el índice aparecen todos los campos que nosotros usamos en la consulta, no vamos a tener que ir a leer la tabla y simplemente vamos a tener que leer el índice. Y si en una tabla tenemos 30 columnas y usamos 5 que aparecen en un índice, pues solo vamos a leer esas 5 columnas del índice, ¿vale? En cuanto nosotros usemos las 5 del índice y una que no es del índice, ya vamos a tener que ir, el índice apunta a la tabla, vamos a tener que ir a la tabla y como los datos se ordenan fila a fila, vamos a tener que cargar todas las filas de la tabla, todas las columnas de la tabla, con todas las filas que tengan los datos que queremos, aunque luego no vayamos a recuperar las consultas. Es verdad que las vamos a cargar, pero no vamos a tratarlas, ¿vale? Las vamos a recuperar del disco memoria, pero no vamos a trabajar con ellas. Para evitar eso, en modelos muy grandes, sobre todo destinados a informacionales, tenemos lo que se llama los índices columnares. Los índices columnares, que funcionan igual que el motor Vertipack que usa Power BI, por ejemplo, son un mecanismo en el que los datos se almacenan por columnas. Las columnas están relacionadas con el resto de datos, cada registro de la columna está relacionado con el resto de datos de otras columnas que pertenecen a esa fila, pero los datos se almacenan y se leen por columnas. Esto quiere decir que si yo voy a recuperar solo un ID y un sumatorio de importes para ese ID, por ejemplo, no me importa todas las demás columnas, no las voy a leer, no las voy a cargar, porque como los datos están almacenados por columnas, solo leo las columnas. Esto es genial en temas de rendimiento para agrupaciones y para agregaciones. No lo es tanto para operaciones transaccionales normales de un aplicativo, donde normalmente se recuperan más columnas de las que tenemos. Habiendo visto ya todos los índices principales, todos los tipos de índices principales, nos queda uno muy importante. Un tipo de índice muy importante que es la primary key. La primary key o clave primaria ya la vimos cuando hablamos de la normalización, ¿vale? Y
viene a ser un índice que no admite nulos y no admite valores duplicados. A partir de ahí puede ser clustered, como es por defecto, pero podemos especificar que sea non-clustered, ¿vale? Si queremos tener los datos ordenados por otro campo que no sea el de la APK, por ejemplo, por fecha, pues crearíamos un índice clustered por fecha y crearíamos un índice non-clustered por lo que es nuestra clave primaria, nuestra clave de negocio. Normalmente, ahora que digo la clave de negocio, la APK va asociada a una clave de negocio. Ahora que ya hemos visto los tipos principales de índices y las PKs, vamos a hablar de las restricciones. Las restricciones son un tipo especial de objeto de tabla que normalmente se apoyan de un índice, por lo tanto son índices. Estas restricciones, la más común es la de unicidad, la restricción unique, que nos bloquea la columna para que no haya registros duplicados en esa columna. Esto lo podemos crear a través de un índice non-clustered con una restricción de unicidad. Para terminar con los índices, como hemos visto antes, hemos hablado de los campos clave y de los campos incluidos. Bien, como os he dicho, los campos clave son por los que se busca en el índice, los que aprovechan la estructura de árbol invertido para buscar por niveles. Pero podemos incluir en nuestro índice también unos campos incluidos. Estos campos están solo en el último nivel del índice, con lo cual, si quisiésemos buscar por ellos, tendríamos que hacer un escaneo completo del índice, pero a cambio nos sirven para cubrir completamente la consulta, ¿vale? Si nosotros tenemos consultas por las que hacemos campos, perdón, en nuestra consulta por los que hacemos ordenaciones o que los tenemos en el select, puede ser que no nos interese tenerlos en el índice como campo clave, pero sí que queremos tenerlos para que el índice cubra completamente la consulta y cuando hagamos una select no se tenga que ir a leer la tabla. Para ese caso los podemos añadir en el include. Bien, pues ya hemos visto lo principal de los índices, no quiero complicar más este vídeo porque tampoco es una ponencia sobre índices, ¿vale? No es una masterclass de índices, es una introducción rápida. Si queréis saber más, en el blog Soy DBA tenemos publicaciones de los índices muchísimas, además incluso hay un menú dentro del apartado de rendimiento, hay un menú índices donde vais a poder ver todo lo relacionado con índices y hace unos meses nos dedicamos a escribir una serie, creo que llega casi una decena de artículos, casi 10 artículos, creo que eran 8, sobre todos y cada uno de los tipos de índice, incluidos los índices especiales que existen sobre campos XML, campos con ubicaciones geográficas, ese tipo de índices especiales que existen para ocasiones muy concretas. Pero, como hemos dicho, esto era una introducción a los índices, no nos vamos a liar más, lo dejamos aquí. En el siguiente capítulo hablaremos de vistas y de vistas indexadas, que también se puede crear índices en vistas en SQL Server. Si os ha gustado, dejadme un like, suscribiros a mi canal si queréis ver más contenido relacionado sobre base de datos y sobre todo sobre SQL Server y Azure, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!